Estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Una vez más, es un honor para mí poder compartir con ustedes este espacio y hacer llegar este estudio bíblico semanal. Debido a una asignación de trabajo, no me va a ser posible otra vez estar en vivo. Sin embargo, aquí les entrego el estudio bíblico para que ustedes lo puedan ver en el momento en que ustedes lo consideren. Gracias por su atención a este espacio y vamos a iniciar, por supuesto, orando, pidiéndole a Dios que entre en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir la palabra de Dios con todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta cuenta. Te pido en el nombre de Jesús que la unción del Espíritu de Dios pueda llenar este lugar y llenar el lugar de cada uno de mis hermanos y amigos, que donde quiera que estén, Señor, siempre la unción los pueda acompañar, que puedas derramarte con poder sobre ellos, Señor, y que podamos entender el principio básico de la obediencia y cuáles son sus consecuencias, buenas por supuesto, delante de ti y delante de todo el mundo, delante de la sociedad, delante de otros seres humanos. Ayúdanos a comprender lo que vamos a leer o este estudio que vamos a iniciar ahora, Señor, y te pido que también puedas escuchar el clamor de tu pueblo, el deseo que hay de que te manifiestes con poder a cada uno de nosotros y que de esa forma podamos, Señor, experimentar una relación íntima contigo. Pero no solo eso, sino también poder ser testimonio para otros, para que muchos puedan llegar a tus pies. Te doy gracias, Señor, por los siguientes minutos y te pido, como siempre, que tú los conduzcas, porque es necesario que tú puedas estar a cargo de todo lo que vamos a decir. A ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias una vez más por sintonizarnos. Vamos a iniciar nuestro estudio. La semana pasada terminamos el estudio de la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro. Y hemos estado buscando de parte de Dios qué es lo que podemos iniciar esta semana. Hemos encontrado un rincón en la Biblia que es una porción poderosísima que amerita un análisis completo. Es un capítulo en donde hay muchas bendiciones ofrecidas a todos nosotros, pero también hay mucha responsabilidad de todos nosotros. Y claramente podemos ver cómo Dios quiere que esto se cumpla. No solo lo dejó en el Antiguo Testamento, porque el capítulo del libro que vamos a analizar en las próximas semanas está en el Antiguo Testamento, sino que también se refleja en el Nuevo Testamento. Y hemos visto cómo Dios usó muchas de las promesas que están en este libro para que tomaran vigencia en el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesucristo. Así que quisiera, sin más preámbulo, que me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 28. Las siguientes semanas vamos a estar analizando este capítulo. Es impresionante todo lo que Dios dice ahí y cuáles son sus bondades y cuáles son nuestras responsabilidades. Vamos a estar analizando esto en las próximas semanas. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Vamos a empezar versículo por versículo este estudio. Dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a empezar solo con esto. Aquí ya hay una buena cantidad de bendición y de promesas de parte de Dios. Por eso hemos titulado este mensaje Un llamado a la obediencia. Esta primera entrega de Deuteronomio 28 es un llamado a la obediencia. Estos dos versículos, por supuesto, como siempre lo hacemos, los iremos analizando uno por uno. Sin embargo, es importante que ustedes y yo entendamos el contexto histórico, a dónde nos estamos ubicando. El libro de Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento que comúnmente se identifica como el discurso de despedida de Moisés antes de morir. De hecho, al final del libro está la reseña de la muerte de Moisés. El título de este libro viene de una palabra hebrea, deuteronomión, eso es cómo se pronuncia, que quiere decir la segunda ley o la repetición de la ley.
La palabra griega que se usó para la Septuaginta o la traducción que se hizo de los 70, así se llama esa traducción, viene de la raíz de esta palabra que acabamos de pronunciar. El texto hebreo no usa la palabra repetición, sino como una copia, y eso es lo que se traduce en la versión que yo les estoy leyendo en estos 2 versículos. En hebreo, el título de este libro se compone de las primeras palabras del libro Ele Hadvarim, que significa estas son las palabras. De hecho, así empieza el libro. Dios nos quiere decir algo a través de esta porción. Y si ustedes ven lo que está ahí, es como un libro litúrgico que promueve la renovación del pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Y Deuteronomio representa un esfuerzo por salvar esa brecha entre generaciones. La generación que estaba previa al cautiverio en Egipto era una generación con un tipo de pensar, y la generación que estaba durante el cautiverio en Egipto y la generación que entró después a la tierra prometida son generaciones distintas y todos piensan diferente. Es igual que estos tiempos. Nosotros, los que ya pasamos de los 50, podemos pensar diferente a las generaciones que están alrededor de los 30 en este momento, y mucho más diferente a todos aquellos que están ahí entre los 15 y los 18 años al momento, al presente. Nuestras generaciones piensan diferente porque fuimos criados distintos, porque vimos cosas distintas, y esto es lo que el libro de Deuteronomio trataba de hacer, era enlazar las generaciones anteriores con esta nueva generación que le tocó entrar a la tierra prometida. Quería salvar esa brecha y relaciona la fe mosaica con la nueva vida en Canaán. Recuerden que Moisés no entró a Canaán. Moisés se quedó afuera y fue delegado Josué para hacer esa última parte del recorrido hasta entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, a esta gente había que enseñarle cómo vivir sin la era mosaica y tratando de decirles que todo lo que Moisés enseñó y todo lo que Moisés escribió verdaderamente iba a seguir vigente, aunque ellos estuvieran en una tierra libre. Entonces se dirige al hombre integral y explica la ley al intelecto, apela al corazón y estimula la voluntad. Esas son las 3 características que tiene este libro. Tiene como propósito recordar al pueblo de Dios todo lo que él había hecho, estimularlo a que dedicara nuevamente su vida a él, y por supuesto el autor al que se le asigna este libro es a Moisés, aunque a la última parte de este libro, porque ahí aparece el sumario de la muerte de Moisés y por supuesto él no podía escribir acerca de su muerte, esa parte final de Deuteronomio se le asigna a Josué, que fue el líder que tomó las riendas después de Moisés. Por supuesto, el destinatario era Israel y esa nueva generación, y nos llama la atención que Deuteronomio en el Nuevo Testamento se cita más o menos 190 veces, se cita 190 veces, un poquito más de eso quizá. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo quiso utilizar muchas de las cosas relevantes de Deuteronomio en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel cuando entró a la tierra de Egipto y traerlo ahora para ustedes y para mí. Cuando Dios hace eso, le da validez a las cosas que estaban en el Antiguo Testamento y de esa forma empieza Él a decir, ok, miren, esto sigue siendo válido, esto sigue siendo actual, esto sigue funcionando y estas promesas siguen estando vigentes. Es importantísimo cuando podemos hacer un análisis del Antiguo Testamento y cómo enlazamos lo que Jesucristo decía. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, decía, pero he venido como a darle un nuevo brillo, una nueva aplicación a este tiempo. Y eso es lo que encontramos en Deuteronomio. Imagínense, más de 190 veces que se cita. De aquí tomó Cristo toda su defensa contra el tentador. ¿Se recuerdan ustedes? La primera parte del resumen de la ley y los profetas fue lo que él utilizó para vencer a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Esas 3 respuestas que dio Jesucristo fueron tomadas de este libro. Todo esto nos hace ver la importancia que tiene este libro. El marco histórico, una vez más, fue escrito más o menos allá por el año 1407 a.C., 1407 a.C.,
Y por supuesto, estaban todavía trasladándose del este del río Jordán hacia la tierra de Canaán. Todo esto es el contexto, aquí estamos fundamentados. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que el capítulo 28 le hace muchas promesas a este pueblo y le está tratando de indicar cómo vivir. Cuando nosotros encontramos nuestro camino hacia Dios en la Biblia, Dios va descubriéndonos cómo hacer para poder llegar a tener una buena relación con Él. Y era lo que estaba sucediendo en este contexto. El pueblo de Israel estaba entrando a una nueva etapa de su vida y Dios quería asegurarse de que ellos permanecieran poniendo los ojos sobre Él. Y es por eso que hace todas las promesas que a continuación vamos a estudiar en estas semanas. Volviendo a nuestro texto base, entonces, vamos a analizar un poco todo esto que dice Dios acá. Y dice, versículo 1, acontecerá que si oyeres. Acontecerá que si oyeres. O sea, va a acontecer únicamente si oímos. Eso es lo que quiere decir. Hay siempre una condicional. Recuerden, lo he repetido muchas veces, lo voy a seguir repitiendo todas las veces que sea necesario, pero en las cuestiones de Dios siempre hay una condicional. Dios ofrece sus bendiciones, Dios siempre nos da todo su amor, Dios nos ofrece la salvación eterna, pero siempre, aunque sea muy pequeñito y con el mínimo esfuerzo, Dios siempre va a pedir algo a cambio. Siempre nos va a decir, ok, yo te puedo dar toda esta bendición, pero por lo menos tú tenés que venir a mí a pedírmela. Esa es, digamos, una de las condiciones que Dios pide. No son cosas muy fuertes, pero siempre hay algo de nuestra parte que tenemos que poner. Y aquí dice, acontecerá que si oyeres. Oír la voz de Dios, oír atentamente la voz de Dios, no genera para usted y para mí una gran carga o no genera para usted y para mí un gran esfuerzo. Entonces dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y aquí sí vienen algunas acciones que ameritan algún tipo de esfuerzo. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, son dos cosas importantes. La palabra guardar significa la manera en la que yo voy a llevar a cabo algo, es hacer algo. Por ejemplo, guárdate de los hombres impíos, dice la Biblia. Quiere decir, yo tengo que guardarme, quiero decir que no tengo que hacer un ejercicio de no unirme con los hombres impíos. Entonces, guardar las cosas es no meterlas en un cajón y nunca más usarlas, sino guardarlas es atesorarlas, es que sea algo importantísimo para nosotros. Por eso, en la siguiente acción que Dios pide de nosotros es poner por obra. Guardar significa atesorar, entender, y después de que yo atesoro, entiendo lo que estoy haciendo, pongo por obra los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, por supuesto, los mandamientos se referían a el decálogo o los 10 mandamientos más todo lo demás que se ponía en la ley. El decálogo no era toda la ley, esas eran 10 cosas que eran de estricto cumplimiento en aquel tiempo, pero habían muchas otras cosas en la ley. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio van a poder encontrar todas las cosas y todas las recomendaciones que Dios hacía, cuestiones hasta de la vida diaria. A eso se refería Dios. En el tiempo presente, muchas de estas cosas, por supuesto, no aplican, sobre todo las cosas dedicadas al culto en el templo. Pero hay muchas de estas cosas que sí. Por ejemplo, el decálogo, hablando solo de ese tema, ¿verdad? Hay 6 mandamientos con respecto a mi relación con los seres humanos y hay 6 mandamientos con respecto a los seres humanos y 4 mandamientos con respecto a Dios. Todo eso vino Jesucristo y lo dijo, vamos a hacer un resumen sobre esto, y lo resumió en 2 mandamientos. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesucristo, que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y con eso resumió los 10 mandamientos que había. No quiere decir que no están vigentes, pero Él dijo, cúmplase esto, porque si amas al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, vas a cumplir los primeros 4 mandamientos que estaban en el decálogo. Y si amas al prójimo como a ti mismo, vas a cumplir los 6 restantes mandamientos del decálogo. Entonces,
Dios lo resumió de esa manera. Y Jesucristo hacía este juego retórico, este juego de palabras, para que nosotros hoy día podamos aplicar de una manera más sencilla todo esto. Entonces los mandamientos no es que quedaron en el pasado. Todas las condiciones, las exigencias, las recomendaciones y los consejos que encontramos en el Nuevo Testamento son de estricto cumplimiento. Y a esto es a lo que Dios se refiere hoy día. Acontecerá que si oyéremos nosotros atentamente la voz de Dios en el Nuevo Testamento, por supuesto, para guardar y poner por obra sus mandamientos, sus consejos, su guianza, sus órdenes, que yo prescribo hoy, y voy a seguir leyendo acá, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la primera gran promesa que encontramos. Si nosotros llenamos el requisito de cumplir lo que estamos siendo ordenados a cumplir, Dios nos exaltará. Más adelante vamos a analizar lo que significa esa palabra. Sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles bendiciones? Si usted quiere saber cuáles bendiciones habla el Señor aquí, no se despegue las próximas semanas, porque vamos a estar analizando todo eso en los siguientes estudios bíblicos. Pero vemos acá y dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. La palabra alcanzar viene de un vocablo nazak, que es un vocablo hebreo, que significa lograr, llegar o caminar con. Lograr, llegar o caminar con. Y esto significa que ellas nos van a alcanzar. Las bendiciones estarán con nosotros, caminarán con nosotros, lograrán las metas con nosotros. Esas son las bendiciones que Dios está prometiendo para usted y a mí. Y esto me encanta. Caminarán con nosotros. Dice él un poco antes que nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra y que después nos alcanzarán sus bendiciones. Claro, seremos exaltados porque caminaremos con las bendiciones de Dios, porque ellas nos van a alcanzar. Y después, si ustedes ven al final de este versículo, dice, voy a retomar el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Termina este versículo como inicia el versículo 1 o como inicia todo este capítulo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y al final dice, esas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la clave acá? ¿Cuál es la clave para tener una vida exitosa como cristianos? Es escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la clave para recibir de parte de Dios las bendiciones? Es escuchar su voz. Y al escuchar su voz, nosotros estamos cumpliendo, obedeciendo su palabra. Estamos leyendo la Biblia, estamos teniendo tiempo de oración, estamos encontrando que nuestra vida debe ser entregada a Dios. Todo esto es si oyeres la voz de Dios. Y esto está vigente para el día de hoy, porque así mismo son los consejos que nos dan en el Nuevo Testamento. George MacDonald decía, he descubierto que mientras cumplo la voluntad de Dios no tengo tiempo para discutir sus fines. O sea, no me importa qué es lo que Dios, cuál sea el final de Dios, porque los finales de Dios siempre son buenos para nosotros. Entonces dice él, yo no pienso mucho en el final de Dios, solo voy a pensar en que tengo que cumplir su voluntad, y eso es lo que se trata. Así que todo esto es lo que encierra este libro maravilloso. Vamos a empezar a analizar un poquito entonces ya la aplicación que tenemos a nuestra vida diaria. Las bendiciones de Dios llegan al pueblo a consecuencia de su obediencia. No puedo tener la bendición de Dios si no soy obediente a Él. Y es aquí donde ustedes y yo tenemos que empezar a ordenar ciertas áreas de nuestra vida. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Dependerá de la actitud del pueblo, de cada uno de nosotros, el recibir o no recibir este llamado. Ellos dicen, óigame. Dios dice, óiganme. Yo puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Yo puedo cumplir o puedo no cumplir. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Pero Él me está diciendo, te conviene que cumplas. Te conviene que me obedezcas. La obediencia a Dios. Hace unos días, el martes pasado, publicamos nuestra estación de recarga y hablábamos acerca de la verdadera adoración, y parte de la verdadera adoración es la obediencia a Dios. Si yo tengo un corazón adorador, debo tener un corazón que sea obediente a Dios también, y de eso se trata toda la historia. Así que cuando yo alineo mi obediencia a Dios
y trato de cumplirlo, yo sé que usted y yo no somos perfectos. No estoy aquí pidiendo perfección, ni Dios tampoco. Él conoce exactamente cuáles son nuestras debilidades. Él sabe que nos tropezamos y nos caemos. Él sabe que somos impulsivos, que tenemos instintos de defensa, que tenemos instintos de alimentación, que tenemos instintos, todos los instintos que Él puso para que nosotros logremos vivir en esta selva que se llama mundo. Pero Dios entiende que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos por ser obedientes. Dependerá de nuestra actitud. ¿Cómo recibe el cristiano la voz o el mandato de Dios? Ese es básico. Yo necesito aprender cómo recibo esa voz, cómo recibo ese mandato. ¿Es una carga para mí? ¿Es una carga pesada? ¿Es aburrido? ¿Es tedioso? ¿Es horrible? Si yo tengo todas ese tipo de actitudes en cuanto a la voz de Dios, entonces no voy a poder obedecerle nunca, porque de entrada lo estoy descalificando. Pero si nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, como dice la Biblia, y tratamos de vivir y encontrarle el sabor a esto que Dios nos está ordenando, vamos a tener una mejor vida en esta selva. Vamos a tener una mejor vida en este mundo que cada vez se deteriora más. La condicionante de Dios en la obediencia descansa en que debemos escuchar atentamente su voz, lo cual implica tener un corazón obediente, una mente entendida, someterse a la autoridad de Dios y hacer lo que se le ha demandado o se le ha requerido. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, eso es reverencia, eso es adoración. Decíamos también en la estación de recarga del martes que otra de las características que debe tener el verdadero adorador es que reconoce la deidad de Dios, reconoce su autoridad, y de esa forma nosotros podemos rendirnos a Él. Esa es la verdadera adoración. Entonces, cuando nosotros entramos en escuchar la voz de Dios, en lograr entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y cuál es su mandato, tenemos ese oído espiritual activo. Dijimos una vez, una mente entendida, nos sometemos a la autoridad de Dios y cumplimos lo que se nos ha mandado y nos ha requerido. Si anduvieses en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Eso está escrito en Levítico 26, del 3 al 6. Imagínese usted estas bendiciones que Dios nos promete si nosotros somos obedientes. Eso es todo lo que Dios pide. Tener una actitud correcta al escuchar el llamado o el mandamiento de Dios tiene una consecuencia. Y esa consecuencia, por supuesto, va a ser buena. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que hagamos este tipo de cosas. Acontecerá, dice el texto base que estamos analizando, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, acontecerá. Será una conclusión, una consecuencia. La razón de estar listos a escuchar con una actitud obediente a Dios y la voz de Dios debe ser siempre primero para guardar sus mandamientos. Eso es importantísimo. Cuando yo hago esto de escuchar atentamente la voz de Dios, es para guardar los mandamientos, vivir una vida de acuerdo a su voluntad. En el original griego, la palabra guardar, que era la que mencionamos hace un rato, dice ser cuidadoso, tener cuidado, prestar atención, asegurarse, vigilarse uno mismo. Vigilarse uno mismo. Esta palabra viene de un vocablo hebreo, por supuesto. Y cuando uno dice vigilarse a uno mismo es guardarse, es tenerse cuidado, es alejarse de los peligros. La condicionante entonces en esto es que el pueblo de Israel o los creyentes hoy día debemos escuchar atentamente con un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y lo hace con el propósito de guardar o prestar atención, de cuidarse, de retener los mandamientos y los principios de la palabra de Dios para observarlos y actuar en esa función.
Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 8:6. Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El temor era otra de las características de la verdadera adoración, pero no es el temor del miedo a decir no voy a hacer algo porque Dios me va a castigar, sino el temor es un sincero deseo por no entristecer a Dios. Es un sincero deseo por no ofender a Dios. A eso se refiere el temor reverente del que habla la Biblia, no es el miedo a Dios. Deuteronomio en el capítulo 11, versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Eso era lo que le estaban aconsejando al pueblo de Israel que estaba entrando a la tierra de Canaán. Es interesantísimo cómo Dios los conduce y cómo Dios nos conduce hoy día. Dios ha acoplado a estos tiempos su palabra. Siempre es actual, siempre es dinámica, siempre es viva, siempre se desarrolla, siempre es posible. Aunque los tiempos pasen, aunque la tecnología se desarrolle, aunque nuestras maneras de pensar cambien, aunque la sociedad empuje para ciertas tendencias, la palabra de Dios siempre va a ser actual. Y esa es una de las características del dinamismo de la palabra de Dios. ¿Cree usted que la actitud de la mayoría de creyentes al recibir el llamado del Señor para actuar en obediencia a sus mandamientos están guiados al cumplimiento? ¿Sí o no? Estas preguntas a veces son un poco obvias, ¿verdad? Porque la iglesia del mundo no estuviera como está, la iglesia cristiana en el mundo no estuviera como está si no cumpliéramos todo esto. Por eso nos hacemos otra pregunta: ¿cuál cree usted que sería la razón por la que muchos creyentes desobedecen a Dios y no se aplican a esto? Yo sé, hay personas a que este zapato les queda muy grande. Hay personas que creen que este zapato les queda muy grande y dicen: no, eso es para pastores o para personas que se han metido a la iglesia y ellos tienen que cumplir con todo eso, pero el cristiano de a pie no puede cumplir con todas estas cosas porque son muy complicadas. Sin embargo, sí lo podemos hacer, sí se puede. Dios conoce nuestras debilidades y sabe que en algún punto de nuestra vida vamos a flaquear, pero Él está ahí para levantarnos. Entonces la obediencia tiene resultados, por supuesto. La obediencia tiene resultados. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Esa va a ser la número 1. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones que Dios lista a continuación. Entonces, estas dos cosas son importantísimas porque ese es el resultado de la obediencia. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere tener una buena relación con Dios? ¿Quién no quiere que Dios lo oriente en su camino? La exaltación de parte del Señor como recompensa sobre el pueblo del creyente obediente es algo importante, porque ¿qué entendemos por la palabra exaltar? Ese viene de una palabra hebrea, por supuesto, que significa en el contexto alto, relacionado con la idea de estar en una posición elevada en relación a otro espacio inferior. A eso se refiere la traducción de esa palabra que se usa en hebreo. Alto, o sea, puesto en un lugar alto, relacionado con la idea de estar en una posición elevada. Y esto, vean ustedes, Dios impacta el ego de los seres humanos. Dios sabe que ustedes y yo tenemos algún tipo de ego, de orgullo personal, todos, aunque seamos los más humildes del mundo. Siempre hay ego, siempre hay orgullo personal, siempre va a haber algo por ahí. Y Dios, el hecho de decirnos, yo te voy a poner en lo alto, eso, imagínense ustedes, eso alimenta nuestro interior. Pero no para mal, por supuesto, porque hay muchos que usan ese orgullo, ese ego y eso querer estar en alto para pisotear a otras personas. Dios no lo hace con ese sentido. Dios no lo hace para que ustedes se sientan mejor que todos los demás. Lo hace porque una vez que midió su corazón y sabe que es un corazón obediente, usted no va a abusar de la posición que Dios le va a dar de exaltación. No va a pisotear a la gente solo porque está en un puesto de bendición o de liderazgo. Dios dice, te voy a exaltar, pero yo sé que vas a manejar esa exaltación de la manera correcta. No es para la parte oscura del ego, sino para que
para que Dios sea exaltado, para que al final la gloria y la honra sea siempre para Él. De eso se trata todo esto. Con nuestra vida y con nuestro testimonio, Dios va a utilizar eso, poniéndonos en lugares donde nos va a exaltar, pero es para que la gloria siempre apunte hacia Él. El Señor pondrá al creyente obediente en una posición elevada, en una posición de autoridad. En el contexto específico de la nación de Israel, por ejemplo, la santificación de la nación del pueblo escogido por Dios estaba guiada por personas que estaban siendo exaltadas. Y eso es lo que la iglesia necesita. El Salmo 37, versículo 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dios te exaltará para heredar la tierra. Dios nos tiene reservado este tipo de cosas a todos nosotros. Por eso Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillar significa reconocer delante de Dios su deidad y que yo tengo que ser obediente a Él y que tengo que seguir sus mandamientos. Las bendiciones del Señor entonces le seguirán como resultado directo de su obediencia diligente al llamado de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice el texto base que estamos analizando, y te alcanzarán, recuerda, caminarán con usted si oyeres la voz de Dios. El Salmo 81, versículos del 8 al 10, dice lo siguiente: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Este tipo de cosas tan sublimes, tan poéticas, son las muestras de amor de Dios hacia nosotros. Y es aquí donde nosotros decimos: ¿cómo no le voy a ser obediente a un Dios absoluto? ¿Cómo no le voy a ser obediente a un Dios todopoderoso? ¿Cómo no le voy a ser obediente a un Dios que es antes y después? Que no tiene principio ni fin, que es eterno, que es ilimitado, que es infinito. A este Dios es al que le debemos obediencia. ¿Cómo está nuestra vida espiritual entonces? ¿Cómo está nuestra obediencia diligente hacia Dios? ¿O cómo está nuestra rebeldía en ciertos detalles de nuestra vida hacia Dios? ¿Queremos rectificar nuestros caminos? Pues creo que sí, siempre es bueno, siempre hay espacio de mejora, no somos perfectos, siempre creo que hay algo que podemos trabajar. Debemos volver a Dios en obediencia, en total obediencia, ser diligente, ser temeroso de Dios, tener una relación respetuosa con Él y por supuesto reconocer que Él es el Dios sobrenatural y todopoderoso. Si usted quiere llegar a encontrarse con Dios, reconocer su deidad, Él dejó en el Nuevo Testamento el camino para poder alcanzar a tener una relación con Él. Y ese camino tiene que necesariamente transitar sobre Jesucristo, sobre su sacrificio en la cruz, sobre el derramamiento de su sangre. Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Dice que Él lo mandó aquí en propiciación por nuestros pecados, para que a través de la fe en su Hijo Jesucristo nosotros podamos obtener la vida eterna. Para poder recibir las bendiciones de Dios hoy día, no es solo es necesario leer el libro de Deuteronomio y cumplirlo como hacía el pueblo de Israel. Hoy día para nosotros es el primer acto de fe, la primera acción que Dios nos pone como una necesidad para poder obtener las bendiciones, es entregar nuestra vida a Él, a través de aceptar a su Hijo Jesucristo, Dios Jesucristo, como nuestro Salvador. Así que le invito ahí donde está que haga una pequeña oración y le diga, si no lo ha hecho todavía, a Jesucristo que sea el Señor y Salvador de su vida, que cree en ese acto de fe que Él hizo, el sacrificio por usted, con el cual lavó sus pecados y le ha dado la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y esto se logra con una pequeña oración nada más, una oración en la cual uno se rinde a Dios y empieza entonces a dejar que las bendiciones lo alcancen, que caminen con usted y usted empezará a guardar todo lo que ha aprendido en la palabra de Dios. Si usted quiere dar ese paso de fe, lo invito a que haga esta oración. Señor Jesús, reconozco
que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre derramada en ella ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás vivo, sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Quiero caminar contigo y caminar con tus bendiciones. Ayúdame a ser obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Escríbanos o contáctenos y busque una iglesia bíblica, una iglesia que lea la palabra, que analice la palabra de Dios para que usted pueda crecer. Terminamos este espacio con una oración. Señor, te doy gracias por darnos la oportunidad de poder llevar este mensaje, de poder iniciar este espacio de estudios bíblicos de este capítulo de Deuteronomio. Estamos seguros que va a ser una experiencia maravillosa y muy edificante para todos. Te pido, Señor, por todos aquellos que se conectan. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que nos han dado follow en los últimos días o que se han suscrito a nuestras cuentas para poder escuchar estos mensajes. Señor, queremos entregarte a ti la honra y la gloria. Todo lo que hacemos es para exaltar tu nombre. Todo lo que hacemos, Señor, es para que el pueblo entienda de que tenemos que acercarnos a ti día a día, que tenemos que contarles a otros acerca de ti y que el mundo conozca que tú eres el Dios todopoderoso, lleno de amor para nosotros. Te pido, Señor, por las necesidades especiales de cada uno. Tú las conoces, tú sabes, Señor, y este es el momento en el cual ponemos todo eso al pie de la cruz. Hazte cargo, Señor, de nuestras peticiones y de nuestras necesidades. Pero también te pido, Señor, que cambies todo eso y nos regales tu paz, tu gozo, esa tranquilidad interior que solo tú nos puedes dar, Señor. Danos esa paz. Te doy gracias por este espacio, a ti siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en vivo. Hasta luego y bendiciones para todos.